Noches. Ok, levante las manos todos los fariseos que se encuentran hoy acá en nuestra iglesia. Oye, qué raro, nadie la levantó. Ok, levanten las manos todas las personas que están apartadas a Dios. Apartada a Dios. Apartada para Dios. Entonces ustedes son fariseos. Porque los fariseos eran personas que estaban únicamente, su función principal era que estaban apartados para Dios. Entonces no hay diferencia, ¿verdad? Pero bueno, quiero darles las gracias a Dios primeramente por esta oportunidad de estar acá ante ustedes. Esto es una gran responsabilidad, traer esta palabra. Quiero darle gracias, por supuesto, a Jesucristo por toda su obra en la cruz, que me rescató, que por medio de Él ahora pertenezco a la esfera de la salvación y con Él todo un paquete de cosas que vienen con la salvación. Por supuesto, a su hermoso Espíritu Santo. Quiero darles gracias a mis pastores Clemente y Marián, también mis suegros. Por supuesto, honrar a mi bella esposa por tener tanta paciencia mientras hacía esta enseñanza y aguantarme y estar tanto tiempo en silencio. Yo sé que a ella le cuesta no escucharme, entonces ella se estresaba, pero le doy gracias a Dios por tu vida, mi vida, así que gracias por eso. Y bueno, quiero saludar, ¿ya están grabando? Quiero saludar a todas las personas que me están escuchando a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de YouTube. Y por supuesto, decirle a los pastores y todas las personas que tienen algún tipo de lugar de eminencia en sus iglesias, que bueno, que por favor escuchen con atención la siguiente enseñanza que les traigo y por favor abren sus corazones. Que aunque ustedes no lo crean, los más duros de corazones son las personas que de alguna manera u otra conocen ya la palabra de Dios. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el último libro de nuestra Biblia. Vamos a leer el capítulo 22, desde el verso 12 al 15. De todas maneras, acá lo tengo. Lo tienen en su pantalla. Yo se las tengo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así. Empiezo con el verso 12. Miren, yo vengo pronto. Ok, ¿quién viene pronto? Ok. Y traigo recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden cultos a ídolos y a todos los que les encanta vivir en una mentira. Voy a hacer énfasis en esta expresión, y a todos los que les encanta vivir en una mentira. Los reyes en la actualidad, así como también en la antigüedad, gozaban y gozan de un grupo militar especial muy importante, que no tiene nada que ver con sus capacidades a la hora de guerra, que de hecho tienen dichas capacidades, sino que poseen unas cualidades únicas para formar parte de este grupo. Estas cualidades hacen muy especial este grupo. Entre ellas se encuentra la alta fidelidad al rey, su rectitud en su comportamiento, que tiene un amplio conocimiento sobre los aspectos netamente protocolares y ceremoniales, y el principal aspecto de todo es el referente a todos los métodos de seguridad personal del rey. Si no saben de qué les hablo, pues les hablo de la Guardia de Honor. O sea, es un grupo especial militar
que en la actualidad aún los vemos, sobre todo en los grandes mandatarios. De hecho, acá me acordé muchísimo de la hija de la pastora Flor, que forma parte de esta Guardia de Honor. Esta Guardia de Honor del rey o de los presidentes actualmente están todo el tiempo con él. Este grupo literalmente renuncia a su vida personal para dedicarse a honrar a sus dignatarios en cualquier momento. Y es tan solemnes sus paradas y ceremonias que en el mundo entero causa sensación y admiración. Al punto que en la actualidad hay personas que en sus viajes siempre reservan horas de su viaje para ver dichos actos donde aún se celebran, como es en el caso del Palacio de Buckingham. O sea, las personas cuando viajan a Londres guardan espacios dentro de su agenda para ver estas paradas, ver todas estas ceremonias en cuanto a las guardias de honor que todavía se ofrecen en este palacio. Cierta vez existió un rey. Este rey era hijo, por supuesto, de otro prominente y famoso rey, que gozaba de la aceptación de su pueblo. Era famoso, rico por herencia, gozaba del favor de Dios, era buen mozo, tenía 18 esposas, 60 mujeres, y su reinado se ubicaba en la ciudad más importante de su región. Al igual que todos los reyes, este también tenía su guardia de honor, donde la gente podía observar con admiración cada ceremonia, cada parada militar y por supuesto ver la preparación del camino del rey. O sea, imagínense lo glamoroso de este instante cuando esa guardia de honor, no sé cuántas personas serán en cada caso, con sus grandes trajes, esperando que ya todo el mundo estaba atento porque iba a salir el rey justamente, y eso le daba por supuesto un glamour a todo este acto, ¿no? Estos guardias vestían los más ostentosos y mejores trajes militares. Entre sus indumentarias y accesorios destacaba una cosa más que la otra, y era un arma defensiva que solo ellos tenían el privilegio de utilizarlo. Era lo que causaba más asombro en la gente por su belleza y el resplandor. Por supuesto, esto era un escudo de oro puro con dimensiones de 80 centímetros de ancho y 1,40 de alto, que cubría casi todo el cuerpo. La gente desde lejos se maravillaba por el resplandor que salía de estos escudos. Este resplandor hacía que cuando el rey pasaba por el medio de las filas de los guardias, este se viera más resplandeciente. A esto se le sumaba que las horas de la ceremonia eran horas estratégicas para jugar con la luz del sol y darle más majestuosidad de la que tenía. Estos escudos eran tan importantes que formaban parte de los tesoros del rey, y esos eran guardados con un celo especial. En el quinto año de este rey, en el quinto año de reinado de este rey se sintió fortalecido, seguro, ya gozaba de cierta aceptación entre el pueblo, la gente lo quería, y dejó de hacer lo bueno delante de Dios. Y creció tanto la maldad y el pecado que Dios le aseguró que había crecido más que los pecados de sus antepasados. Imagínense ustedes. Así fue como Dios permitió que otro rey lo invadiera y le robaran los tesoros del templo, que entre ellos estaban los más preciados escudos de oro puro. Por supuesto, estos escudos no solamente formaban parte de los tesoros del rey, sino que eran heredados de su padre, que eran heredados de su padre y que también era del antiguo rey. O sea, eso formaba parte del tesoro. Estos escudos de oro formaban parte de toda una cadena de dinastía, y fue robado porque Dios se lo permitió a causa del pecado que había cometido este rey. Ante tal situación, este rey cabizbajo, pero no arrepentido de sus errores, y en vez de buscar nuevamente la presencia de Dios, decidió invertir tiempo en rehacer nuevamente los escudos. Lógicamente, lo más importante para este rey era mantener las apariencias, la admiración y la fascinación de la gente, y no la de Dios. Este rey no se había dado cuenta que su poderío venía del cielo y no de la apariencia externa que causa los beneficios de ser un rey. Cegado por el que dirán, cegado por su propio ego de mantener un reflejo de su vida, mandó a sus súbditos a rehacer dichos escudos. Ahora, esta elaboración era con una variación un poquito pronunciada, ya que no se contaban con la materia prima para hacerlo, ya que los tesoros también fueron robados. Así que estos escudos fueron hechos de un material que es bronce. Seguramente ahorita se están haciendo algunas preguntas.
y entre ellas me imagino que, o yo por lo menos yo me la hice, es que el bronce es de la misma calidad que el del oro. Les pregunto a ustedes. Por supuesto que no. Pero para este rey lo más importante no era de lo que estaba hecho, sino de cómo se ve. O sea, con tal que brillara, no importaba. Pregunto, ¿el bronce es igual que pesado que el oro? Claro que no. Pero recuerden que lo más importante es que de lejos brille, para que la gente no note la diferencia, que tu enemigo, el diablo, robó tus más preciosos tesoros. Pregunto, ¿acaso los guardias de honor no se daban cuenta que los escudos habían sido reemplazados? Por supuesto que se daban cuenta. Pero este es el riesgo de ser hipócrita con las personas, que siempre los más cercanos a ellos son los que conocen la verdadera característica de las personas con que está hecho. Fíjense que de repente las personas desde lejos veían a aquellos guardias de honor y todavía brillaba. Pero pregunto, los guardias de honor, que eran las personas más cercanas a este rey, no sabían de lo que estaba pasando. Y así pasa con las personas cuando tienen una vida hipócrita. Que las personas, los más cercanos, son los que saben de qué está hecho uno. Ahora, si ustedes creen que esto no es bíblico, pues yo les hablo del rey Roboam, hijo de Salomón, uno de los personajes más exaltados de la Biblia, y esto pueden conseguirlo en 1 de Reyes, capítulo 14, del 21 al 31. Uno escucha esta historia y te dicen, bueno, no, esto no puede ser bíblico. Pues sí es bíblico, y la gente de los pastores que se estaban poniendo nerviosos porque creían que estaba predicando una cosa que no era, pues sí es bíblico, señores, y pueden conseguirlo en esta cita. Ahora bien, en Efesios 6, vamos a poner en Efesios 6, esposa, por favor. Dice algo muy importante acerca del escudo. Por favor, pongan atención. Dice, sobre todo. Repitan después de mí, por favor, digan, sobre todo. Tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, Pablo habla del escudo de la fe no desde el punto de vista doctrinal, que si sin fe es imposible agradar a Dios. No estamos hablando de ese tipo de fe. Tampoco estamos hablando del tipo de fe que si a través de nuestra fe en Jesucristo es que tenemos la salvación. No estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de la confianza en Dios, la confianza continua en Dios y en sus promesas, y por supuesto estoy hablando del propósito. Y fíjense que dice, sobre todo. Sobre todo, lo cual hace referencia que es absolutamente necesaria para protegerse de todas las tentaciones, para todas las clases de pecados que hacen que el diablo crea, hace que el diablo sus mentiras uno se las crea y hace que estas flechas incendiarias del enemigo causen efecto. De esta fe es que le estoy hablando, de la fe continua en la palabra de Dios y en su promesa. Ante tal historia les pregunto, y no me respondan por favor, ¿eres como este rey hipócrita que hace lucir en la congregación con sus escudos de bronce cuando se te fue dado un escudo de oro? ¿Eres como este rey que no le importa lo que piensen los demás, sino cómo te ven los demás, los pastores, los maestros? ¿Eres como este rey hipócrita que prefiere seguir pecando y esconderse detrás de un escudo falso ante los demás? ¿Eres como este rey que invierte tiempo tratando de ver cómo engaña a los demás en vez de invertir tiempo en confesar sus pecados ante Dios y arrepentirse? ¿Eres como este rey que brilla con un resplandor falso? ¿Eres como este rey indiferente de lo que piensen los más cercanos a ti porque te vale nada lo que piensen los demás? ¿Eres como este rey que deja que el diablo se lleve todos los tesoros dados por Dios, familia, oportunidades, ministerio, hijos, doncellas, empleo? Hay una característica particular
en la personalidad de nuestro amado Salvador, Rey, nuestro Señor, que muy pocas veces le prestamos atención, a pesar de que lo leemos innumerables veces en la Biblia. E incluso cuando la vemos la pasamos por alto y nuestra mente desecha inmediatamente este rasgo de personalidad. Y cómo no, si esta característica parece ir en contra de todos los preceptos que hemos escuchado y aprendido de él. Y es una característica que en la actualidad estaría calificada por una cantidad de adjetivos, seguramente irían desde grosero hasta imprudente, paseándose por muchas más. Esta característica particular de Jesucristo, creo que si vendría ahorita mismo le costaría nuevamente una crucifixión. Y que no habría ninguna congregación en el mundo que lo tuviera como pastor. Y es que estoy seguro que en los primeros 10 minutos de predicación el pastor se estuviese armando una revuelta para caerle a pedradas, y créanme que yo estuviese ahí de primero tirándole pedradas al maestro. Esta característica lo vemos a lo largo de los evangelios, y que los escribas y los fariseos fueron los personajes que más sufrieron este lado incómodo de Jesús. Y es que cuando Dios, Jesucristo, tiene algo que decirlo, señores, se lo va a decir en su cara. Jesucristo no tiene doble moral. Jesucristo cuando tienes que decirles algo, se los dice en la cara. Y como ejemplo vamos a ver algunas frases y adjetivos utilizados por nuestro hermoso y amado Rey y Salvador. Entre ellas tenemos ruin, guías ciego, perros, cerdos, generación de víboras, insensatos, necios, sepulcros blanqueados, inicuos, mentirosos, avariciosos, criticones, religiosos, trapos de inmundicia, santurrones, codiciosos, generación mala y adúltera, entre otros. Pero hay un adjetivo que Jesús utilizó muchísimo, y de hecho en un capítulo lo repitió 7 veces, más que cualquier otro. Y es en el cual es la palabra, que el adjetivo que nos vamos a detener hoy, que es en la palabra hipócritas. Los cristianos no hemos entendido que Dios no tiene problemas con la gente del mundo, con los inconversos. Dios no tiene problemas con esa gente. Dios tiene problemas es con los hipócritas. Y si ustedes quieren verlo, vamos a ver Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Pasa? Sí, pasa. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como ven, la misma revelación dada a Juan por el propio Jesucristo hace una invitación formal a mantenerse en alguno de los dos lados. O eres frío o eres caliente, pero jamás como una persona hipócrita que, conociendo la verdad, hace lo opuesto y aparente ante los demás una cosa que no son. Pero ¿qué es la hipocresía? La hipocresía viene de un término griego que se utiliza en la jerga teatral y se refiere a una persona que hacía un papel dentro de la función, que utilizaba una máscara. Por esta definición es que yo le puse a esta enseñanza máscaras. Por la definición de lo que significa hipocresía. Aristóteles decía algo muy interesante. La hipocresía constituye así una especie del vicio general, simulación, que se opone a la virtud de la veracidad, consistiendo en una suerte de mentira en acción. Ahora bien, ¿a quiénes se le pueden llamar hipócritas? A todo aquel conocedor de la verdad de Dios y que sin embargo se niegan a aceptar esta verdad y siguen colocándose sus máscaras para no ser blanco fácil del que dirán. En Mateo 23, no tenemos chance de leerlo, pero por favor les invito a que echen un vistazo en sus casas. Es un capítulo lleno de aspectos relacionados con la hipocresía e incluye 4 aspectos fundamentales. Estos 4 aspectos fundamentales van relacionados directamente a los servidores en las congregaciones que tienen un puesto de influencia, como son pastores, maestros, evangelistas o cualquiera de su ramificación o nombre en su congregación, coordinadores, líderes, guías.
Todas estas personas son el equivalente a fariseos y escribas, que son los catedráticos en la palabra, que saben teología, hermenéutica, historia bíblica, expertos en idiomas muertos, o como dice en el verso 2 de este capítulo 23, cátedra de Moisés. Son expertos en la palabra. El primer aspecto que estudié dice, inconsistencia entre lo que se enseña y se practica. Son las personas que se encuentran en la posición de enseñar, pero que su comportamiento y sus frutos son totalmente contrarios a lo que enseña o predica. Si conoce alguno, por favor, no lo diga, ni señale, ni nada. El segundo aspecto es el deseo de prestigio y poder. Este es el tipo de persona que se le conoce porque suelen ser perfeccionistas, egocéntricos, yoístas y que ama ser servido y visto. Que los inviten a predicar en otras congregaciones, que le lleven el agua, que los inviten a comer, que les gustan sentarse primero en los lugares en las congregaciones. Llevan la Biblia más grande, se visten de corbata para ser vistos con más prominencia dentro de la congregación, les gusta que los saluden y que los llamen con distinción y sufren de algo que yo llamo titulitis. Por favor, llámeme pastor, llámeme profeta, llámeme maestro. El aspecto 3 es abuso de la autoridad por medio de la enseñanza falsa. Estas personas, como están lejos de la rectitud de Dios, buscan la mejor forma de crear una rectitud para ellos y enseñan eso para que los otros hagan lo mismo que ellos. Son los que suelen ponerle más peso al evangelio del que tienen y ponen carga en las personas que ni ellos mismos realizan. Y los extorsionan desde su posición, haciéndoles creer que todo está mal en ellos y que solo ellos tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios, alejando a Jesucristo de las personas. Estas personas son conocidas por doblar y promover rituales que no aparecen o están válidas en la actualidad en la palabra de Dios, incluso obligándolos a parecerse a ellos y a sus doctrinas. El aspecto 4 de todo un estudio de la palabra hipocresía en Mateo 23 es una preocupación por los mínimos detalles insignificantes. Este es el tipo de líder que están pendientes de los detalles pequeños que al final no sumarán nada al testimonio. Esto se le conoce por ser criticones y chismosos, que siempre se valen de detalles tontos para así resaltar su apariencia de espiritual ante las demás personas. Se le olvidan de lo más importante, que es la misericordia y la fe de las personas, para darle peso a aspectos externos, así como lo hacía Samuel cuando fue a ungir a David. Entonces, ¿qué podemos decir de los hipócritas? La hipocresía, creo que lo notamos. Ahí están los 4 aspectos. ¿Pasa? Ok. Esto lo escribí, coloqué que entonces, ¿qué podemos decir de los hipócritas? La hipocresía es una máscara, un disfraz que esconde la verdadera esencia de nuestros corazones. Es mostrarle a la gente un comportamiento forzado por otras fuerzas que nos empujan a ser títeres de la mentira. Ahora bien, esto no nos da el derecho de andar por la vida siendo bocones sinceros. Es que como ahora yo no quiero ser hipócrita, les vengo y le digo a los pastores, mira, yo ando pecando. Ojo, no estoy hablando de eso, porque eso entonces estaríamos hablando de un problema mucho más complejo aún. Y entonces al final lo que haríamos es que estaríamos colocándonos otra máscara completamente diferente. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando de que estas personas no han nacido realmente de nuevo en Jesucristo y están reincidiendo en una palabra que odio en el Evangelio, porque las personas no reinciden en el pecado, sino que no han nacido de nuevo en Jesucristo, y lo que vemos son pastores que le da pena hacerles preguntas incómodas a la gente, pastor. Entonces vemos pastores que dicen, no, es que reincidió en el pecado. No, usted no reincidió en el pecado, usted no ha nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, no conoce a Jesucristo. Y si usted no conoce a Jesucristo, usted lamentablemente, si muere ahorita mismo, va al infierno. Pero tampoco es recomendable que sigan una vida de hipocresía, una vida doble, llena de tinieblas, detrás de una máscara o de un escudo de bronce para esconderle, para aparentar que tenemos una luz que no nos pertenece. Recuerden las palabras de mi amado Jesucristo. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía.
Voy a hacer hincapié nuevamente en esto. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? El verso 2 de Lucas 12 dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Escúchense, pueblo de Dios, todo lo que se esconda, todo lo que se esconda, todo lo que esté en oscuridad, todo lo que esté en tiniebla, algún día saldrá a la luz y va a ser en el día del juicio. Todo lo que esté escondido, todo lo que usted no dijo, todo lo que usted planificó en el cuarto de tinieblas, eso va a salir al día del juicio. O sea, no se crean que porque no tenemos repercusiones inmediatamente, ustedes creen que no va a pasar nada. En el día de juicio vamos a dar cuenta sobre todo esto que hemos dicho en los aposentos, en escondido, en tinieblas. Si no me creen lo que digo, vamos a leer lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:5. Yo se lo coloqué en Nueva Traducción Viviente. Dice, así que no juzguen nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestro secreto más oscuro y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Dios conoce los motivos, pensamientos, actitudes. Y este verso habla de que Dios no solo dará un galardón por nuestro servicio, sino también dará también por nuestro servicio, también como por nuestra devoción interna. Pero nuestra devoción en nuestros corazones, y que solamente Él es el único que puede dar alabanza a cada uno de lo que merecemos. Como decía una vez, esto lo escribí un día en mi Twitter hace muchos años y ahorita lo recuerdo perfectamente, dice, si los aplausos que usted escucha al final del día no tienen un sonido hueco, usted está siendo aplaudido por las manos equivocadas. Para los que no entienden, es porque entiendo que hay niños, si usted al final del día no lo está aplaudiendo a Jesucristo, usted lo están aplaudiendo a las manos equivocadas. Al final de todo esto, ¿cómo puedo saber si tengo una máscara de hipocresía puesta? Vamos a observar los siguientes casos. Si usted trae sus diezmos y ofrenda y tiene algo contra su hermano, usted es un hipócrita. Si no, recuerden a Caín. O sea, no hacemos absolutamente nada con venir para acá y se le ora a los diezmos, a las primicias, cuando usted tiene una situación contra un hermano. No estamos haciendo absolutamente nada y usted está en una posición de hipócrita. Si usted tiene algo contra su padre y aprovecha esas debilidades de su padre o de su pastor para ganar adeptos, usted es un hipócrita. Si no, miren a Absalón. Esto va para las personas que me están escuchando por internet que le están armando parcelas dentro de las congregaciones a sus pastores. Y saludos, aprovecho de enviarles saludos de una vez. Si usted ora a Dios con gran elocuencia y grandes verborreas y su corazón está mal, usted es un hipócrita. Si usted ayuna y pone cara de triste y le dice a los demás para crear una falsa espiritualidad de que está ayunando, de que, Señor, señora, hermano, hermana, usted es un hipócrita. Si usted es varón, escuchen bien los varones, si usted es varón y ora a Dios y usted está maltratando, vejando o dejando de cumplir como esposo, siendo infiel a su esposa, usted es uno de los peores hipócritas que existen. Si usted ayuda a alguien y hace alarde, por muy mínimo que sea, de eso, usted es un hipócrita. Si usted le dice a la gente que sea como yo y no como Cristo, usted también es un hipócrita. Si usted le ofrecen un negocio que no honre a Dios, usted es un Judas que le está poniendo un precio a Jesucristo y por lo tanto usted, querido amigo o amiga, es un hipócrita. Si usted ora, canta, llora, gime y dice cosas como que mi rey, mi amado, mi pastor, mi salvador, mi Dios, y usted está pecando de forma deliberada, usted también es un hipócrita.
Si usted viene a la iglesia porque el pastor es bueno, porque no quiero que me digan nada, porque ahí es un buen sitio para conseguir novia o novio o esposo, porque quiere calmar su conciencia por los próximos 6 días, por supuesto, usted es un hipócrita. Considerada de esta forma, la hipocresía tendrá la misma gravedad que la mentira. O sea, la hipocresía es igual a la mentira, porque es una mentira en acción. Y esto constituye un pecado grave contra la claridad, es decir, que a medida que usted, si esta hipocresía lo desvía fundamentalmente de la verdad de Cristo, usted está en pecado, usted está en una mentira. Las consecuencias de ser hipócrita son muchísimas. También podrían nombrar algunas de ellas. Dios y Cristo conocen y detectan a los hipócritas. Creo que ahí lo tenemos, hermano. No. Dios y Cristo conocen y detectan a los hipócritas. Eso está en Isaías 29, del 15 al 16. Dios no se complace en los hipócritas. Isaías 9, 17. La adoración de los hipócritas no es aceptable. Eso está en Isaías 1, del 11 al 15. La alegría de los hipócritas es algo breve. Eso está en Job 9, 25. La esperanza de los hipócritas perecerá. Eso está en Job 8, 13. Los hipócritas amontonan ira. Job 36, 13. El espíritu de los hipócritas es un estorbo para el crecimiento de la gracia. Eso está en Primera de Pedro. Y por supuesto, no estarán en la presencia de Dios. Eso está en Job 13, 16. Y todos están como calladitos, ¿vale? Para terminar, los remedios verdaderamente eficaces contra la hipocresía consisten en un desenvolvimiento armonioso de una vida cristiana, que por supuesto esto lo da el nuevo nacimiento en Cristo, que lo sella el Espíritu Santo. Es un clima de espontaneidad y de franqueza, de autenticidad y sinceridad. Esta búsqueda desinteresada de los valores auténticos estará estimulada por una vida llena del Espíritu Santo, llevada bajo la mirada paterna de Dios. Hay algo que no entiende la gente, los hipócritas, y es que si la gente es hipócrita, no tienen revelado a Jesucristo. Porque el que tiene revelado a Jesucristo tiene revelado al Padre, y el Padre es el que ve en lo secreto. Si no, lean Mateo 6. ¿Y cómo hacemos eso entonces? ¿Cómo hacemos eso de llevar una vida así llena del Espíritu Santo y que bueno, que sea el Espíritu Santo que nos lleve y que podamos nacer de verdad, auténticamente, nacer de nuevo? Vamos a ver qué pasó ¿se recuerdan la historia del rey de Roboam al principio de la prédica? Vamos a ver cómo terminó esta historia de Roboam. Vamos a colocar Segunda de Crónicas 12:12. Y dice, cuando él se humilló. Solamente nos queda una sola cosa por hacer. Si usted ha detectado que todo este tiempo fue un hipócrita, no delante de la gente, sino delante del Padre, que ve en lo secreto, solo nos queda hacer como este rey, que vino ante la presencia del Padre y se humilló delante de él. No sé cómo fue su oración, no tengo ni la menor idea, porque la Biblia no da luz de cómo fue esto, pero me imagino que lloró amargamente como síntomas de arrepentimiento genuino y fue sincero, sin máscaras ante el Padre. Confesó su pecado y al hacer esto estoy seguro que inmediatamente el Padre, que lo ve en secreto, restituyó todo lo que había perdido. O sea, la única forma que tenemos de salir de una vida de hipocresía que llevamos dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, es humillarse delante del Padre sin máscaras. Y hacer como dice este rey, que fíjense que dice, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá
las cosas fueron bien. Imagínense todo lo que causa un rey o un sacerdote en un hogar. O sea, hace que todo en su casa vaya bien. ¿Cómo es la oración? No sé, no sabemos. Es que de hecho no aparece, no da luz. Pero estoy casi seguro que fue así. Lloró amargamente y se arrepintió y dijo, mira, esos escudos de oro me los robaron, me los dejé quitar. Te pido perdón. Y estoy casi seguro, como lo hizo en el hijo pródigo, el padre lo restituyó de todo. Y también lo sé aquí porque mira lo que pasa más adelante. Vean lo que pasa más adelante. De hecho, Roboam recuperó su poder. Después que Roboam se humilló, él dice que recuperó su poder y estoy casi seguro que fue restituido y volvieron a recuperar sus grandes escudos de oro. Hoy quiero invitarte y quiero que por favor nos pongamos de pies. Hoy quiero invitarte que ahí donde estés, ores al Padre, que es el que ve en secreto, y le confiese todos tus pecados que te han hecho ser un hipócrita delante de Él. Yo no daré una oración para que repitas conmigo, porque eso equivale a que yo maltrate a mi esposa y venga y le diga a Nelson, dime cómo debo repetir para pedirle perdón a mi esposa. Yo no voy a hacer ninguna oración para que ustedes las hagan. Pero sería interesante de que cada uno de nosotros, allí donde está, haga como este rey y se humille delante de Dios y confiese todos sus pecados que le hacen ser hipócrita delante de la congregación, delante de Él, no delante de nosotros, delante de Dios, porque al final nosotros no sabemos sus corazones, no lo sabemos. Tenemos discernimiento, pero no los conocemos totalmente. Algunos actúan muy bien ya, han llevado una vida teatral tanto tiempo que ya les sale perfecto, ya no sabemos si es así o no. Así que les daré un minuto para que oren al Señor. Ahora sí, para terminar, tengo dos mensajes. Uno para los pastores y uno para el pueblo de Dios. Y voy a empezar con los pastores. Y es que quiero decirles que Dios le dio a ustedes un poder, una autoridad sobre las personas. Así que ayuden al pueblo, ayúdenlos, impúlsenlos, háganles preguntas incómodas, confróntenlos con la verdad. Eso sí, por favor, no se valgan de esa información, porque entonces tendríamos otro problema y es que ahora somos chismosos. Entonces, pero las personas que ustedes manejan, que Dios le ha dado por providencia divina, que ustedes lo tengan allí con ustedes, háganle preguntas incómodas. Hay algo que a mí particularmente me gusta muchísimo del pastor Clemente, y es que cuando él tiene que hacerte una pregunta incómoda, la va a hacer. Y yo ahora se lo hago a mis muchachos. Y aquí con las personas que me he reunido les pregunto, y no me da pena decirlo, les pregunto, ¿te masturbas? ¿Ves pornografía? ¿Qué haces a tal hora? ¿Con quién chateas? ¿Te gusta alguien? Les hago preguntas incómodas.
Y es la única manera que ustedes pueden saber cuál es la condición de esa persona. Tienen que establecer una confianza con esa persona. Y como yo le decía una vez a mi equipo de jóvenes, decían, eso sí, aprendan a pelar los ojos para adentro. Porque muchas veces escuchamos cosas de las personas y nosotros hacemos así, y eso automáticamente crea una barrera en las personas. Entonces tenemos que aprender a pelar los ojos para adentro. Y para el pueblo les tengo un último mensaje, y es que, por favor, busquen a un pastor. Eso sí, que tenga frutos, no cualquier pastor. Un pastor que tenga fruto, que esté lleno del Espíritu, que tenga... O sea, cuando decimos que tenga frutos ya es suficiente, ya es recta, que lleve una vida de acuerdo a los principios de Dios. Búsquenla y confiesen los pecados. Díganlo, porque esa persona va a estar dispuesta a ayudarlos. Es la única forma, y yo sé que por lo menos los pastores que están acá los van a ayudar a impulsarlos y a ayudarlos con eso que están viviendo. Y ahora sí, para terminar, quiero dejarle con una frase de un comediante que decía: muchos llevan en este mundo una vida teatral, llevando en el corazón una cosa totalmente diferente a lo que ostentan en el rostro. Así que pido en el nombre de Cristo Jesús que no seamos como los fariseos, como los escribas de los tiempos de Jesús. Y recuerden una cosa, la Biblia cuando se refería a estas personas se referían al mismo pueblo de Dios, no se referían a la gente del pueblo, a la gente de afuera, porque la gente de afuera, su naturaleza es pecado, o sea que podemos esperar cualquier cosa de ellos. No solamente que cambien el uso horario, que traigan y maten un elefante en Guárico, podemos esperar cualquier cosa de ellos. Pero Jesucristo se refería a las personas que conocían la palabra de Dios. Así que espero que haya sido de edificación para el cuerpo de Jesucristo. Le doy gracias a Jesucristo por este tiempo y por supuesto a todos ustedes por haberme prestado su oído. Así que por favor tomen asiento.